Bueno, aquí y siguiendo la historia del primer viaje misionero del apóstol Pablo, nos quedamos en el versículo 5, después de que vimos lo que pasa cuando unos creen y otros no creen, ¿verdad? Vimos todas esas cosas, pero vamos a continuar ya de Hechos 14, el 5. Dice, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos. Ya saben de dónde viene esta guerra, ¿verdad? De los que no creyeron. Los que no creyeron no se quedan quietos, sino se complica todo, ¿verdad? Y habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe. Aquí abandonan Iconio y se van a Listra, ciudades de Licaonia y toda la región circunvecina. Y dice, y ahí predicaban el evangelio. Lo mismo que hicieron en Iconio, lo mismo que están haciendo en Listra. Predicaban el evangelio. Y primero quiero que les quede bien claro la diferencia, hermanos, de lo que es predicar el evangelio. Ahorita vamos a ver bien claro este punto para que les quede claro. Predicar el evangelio es predicarle el evangelio a personas que no son creyentes. Porque muchos dicen, no, los creyentes necesitamos que se nos predique el evangelio. No, los creyentes necesitamos que nos predique todo el consejo de Dios, a menos que el pastor tenga en mente que el evangelio es todo el consejo de Dios. Bueno, entonces está bien. Pero el evangelio, si buscamos la definición de evangelio, es las buenas nuevas de la salvación. Yo no le voy a estar predicando a la iglesia por 40, 30 años las buenas nuevas de la salvación. Porque el apóstol Pablo dice, no. La única manera que estamos libres de la sangre de todos vosotros, de los problemas, es predicándoles todo el consejo de Dios. Nosotros somos dones para perfeccionar, edificar al pueblo de Dios, para predicarles todo el consejo de Dios, enseñándoles. El evangelio se predica para que la persona crea, se les comparte. O sea, el evangelio es algo que se le predica a todo el mundo. La palabra de Dios, la palabra de los santos al pueblo de Dios. Ahorita lo voy a mostrar porque siempre me han abordado con confusiones y están esos choques por todos lados, y quiero que quede claro. Esto era lo que primeramente Pablo hacía, predicar el evangelio, y ya luego se les enseñaba. Ahora, tal y como lo enseñó Cristo Jesús en Mateo 28, cuando Cristo se va y habla de la gran comisión, en el 19, esta es la comisión que le da al pueblo de Dios. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ahí está, a todas las naciones. Esto es la predicación del evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí viene la enseñanza. Primero el evangelio, ¿verdad? Y luego ya se les enseña que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, con la protección y el cuidado del Señor Jesucristo. Así que primero el evangelio y después todo el consejo de Dios, ya que para eso soy lo que soy. Nosotros somos para eso. El hecho de que Dios nos haya capacitado, nos haya dado como don a las iglesias, tiene el propósito, lo vimos en Efesios 4:11, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito? Para perfeccionar, edificar, ¿a quién? A la iglesia, al pueblo de Dios. Para eso. No nos hizo dones para predicar el evangelio en todo el mundo. Ahora, como creyente, al igual que todos ustedes que son creyentes, esa es nuestra comisión, predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cuál es el límite? ¿Quiénes son las personas? Todo el mundo. Así que quiero que eso quede claro. Y ahorita lo voy a dejar más claro. Y sí, mis hermanos, toda la doctrina o principio teológico de la Biblia, especialmente de las 22 epístolas, solo es para los santos. Sí, mis hermanos, solo para los santos, mientras que el evangelio es para todo el mundo. Veamos que les digo la verdad. Ahora, les voy a decir una cosa. Ya lo he dicho varias veces, pero hoy es una escuela dominical. Les voy a mostrar que Dios, a la iglesia de Cristo, que se compone por creyentes que comparten la misma fe. ¿Quién es la iglesia de Cristo? Son creyentes que comparten la misma fe.
hermanos, no cambien esa verdad. ¿Se me entiende? A todo mundo que dice que es creyente, mi hermano, no son tus hermanos. No son, mira, hermanos es una persona que comparten la fe. ¿Cuál es lo básico de la fe de la salvación? Un hombre desconocido me dijo, yo no sabía en qué creía ni de dónde venía, pero me dijo, mira, yo lo que tengo claro, en lo que no discuto, es que la salvación es de pura gracia, es una obra de Dios, igual que la santificación. Eso, por esa verdad es que yo vivo y muero. Dije yo, este hombre no me importa de dónde venga, es mi hermano. Eso creo yo. Eso es lo primero que tenemos que creer. Que de ahí se equivocan en varias cosas, sí, está bien. Pero lo básico es esto. Así que, no, sí, gracia más un poquito de esto, gracia más un poquito de esto, eso no es, hermano. Eso no es. La salvación es de pura gracia, la santificación es de pura gracia. Porque poner en duda esto es algo, esto es menospreciar, pisotear la sangre de Cristo. Si Cristo dijo que con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados, yo sí le creo. Si Cristo dice que su sangre nos santifica, nos purifica, nos lava de pecado, yo le creo. Entonces, una persona que no le cree a Cristo no es mi hermana en Cristo. Así que bien claro está, la Biblia dice bien clarito que la salvación no es por obra, es por fe. Y esto no de vosotros, es un regalo de Dios. Y vemos nosotros que el arrepentimiento, que son las obras, que dice la palabra de Dios, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. O sea, Hechos 11. Así que la fe y el arrepentimiento, eso no se negocia. Cuando eso no está claro, no se puede hacer así. Ahora, estas 22 cartas, incluyendo Apocalipsis, que es bien claro Apocalipsis, que es la carta más complicada, dice, esta es la revelación de Jesucristo. ¿De qué habla toda la Biblia? De Jesucristo. De Jesucristo, su persona, su obra, ¿verdad? Esta es la revelación de Jesucristo, que Dios el Padre envió. Esa carta viene enviada del cielo, de Dios. Y esta es la forma que lo hizo. Dice, para manifestar, o sea, para quitarle el velo, para hacerle claro, para enseñarle a sus siervos. A sus siervos. Son los hijos de Dios, son los creyentes. A ellos viene esa carta y la envió por medio de su ángel a su siervo Juan, al apóstol. Por eso la iglesia permanece en la doctrina de los apóstoles, que son cimientos de nuestra doctrina. Dice, y luego el apóstol que dice, escribe al ángel, le dice Dios, escribe al ángel de Éfeso, de Esmirna, de Houston, de San Antonio, de Colombia, de Salvador, de donde sea. ¿Me entienden? Y ahí van a los pastores. Así que el pastor no puede agarrar el mensaje y creer que se la sabe y todo. El proceso es ¿cuál es? ¿Quién es la interpretación de lo que yo tengo que enseñar como pastor? El apóstol, los apóstoles. Porque si Dios me la hubiera mandado directo a mí, yo tuviera la capacidad de poder interpretarlo, pero no la tengo. Así que le mandaron a los apóstoles. Los apóstoles, las 22 epístolas, son, como les dije, el microscopio y el telescopio de toda la teología. O sea, no hay más, hermanos. Eso es lo que enseño en la hermenéutica. Entonces, miren para quiénes son las cartas. Se los voy a probar las 22 cartas. Miren el ejercicio. Primero aquí según por mi contexto, tenemos que primero el evangelio es una cosa y la teología, la doctrina es otra cosa, ¿verdad? Mira, aquí muchos se confunden con Romanos. Primero vamos a ver Romanos, es la primera epístola. Vamos a de Romanos 6, Romanos 1, 6 dice, entre los cuales están también vosotros llamados a ser de Jesucristo, hablándole de Roma. En Roma, llamados a ser de Jesucristo. Le manda una carta. Aquí hay dos clases de personas. Ok, piensen bien en esto. Primero, esto confunde a muchos. Allá en Roma, ¿Pablo ya había ido a Roma? Nunca había ido a Roma. A todas las otras cartas que les escribe, él las fundó a las iglesias. Él estuvo ahí. Les está mandando una carta por problemas que hay, Corintios, Efesios, Gálatas, todo. Pero a Roma nunca fue. Así que aquí Pablo, cuando comienza a escribir, le está mandando, les dice unas palabras a la iglesia de Roma y otras a los romanos en general.
a los ciudadanos. Es lo que dice, entre los cuales está también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Dice, a todos los que están en Roma. Aquí vienen, aquí se refiere a la iglesia, amados de Dios. Esta es la iglesia de Roma, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús nuestro Padre, confirmando que son creyentes, ¿verdad? Entonces aquí tenemos esto bien claro. Dice, primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Ya ¿cómo sabía Pablo de la iglesia? Por los que viajaban de Roma a Asia Menor o a Europa, y le hablaban de la fe de la iglesia de Roma, y que eran verdaderos creyentes. Eran, como les digo, conocidos porque muchos fueron de las mismas personas que Pablo había evangelizado, tanto en Asia Menor como en Europa. Cuando me refiero a Europa, no me refiero a las iglesias de Filipenses, a los bereanos, a Corintios, para que les quede claro. Ahora, veamos cómo él no había estado en Roma. Él sabía que había hermanos y para ellos la epístola, pero como era su primer viaje, sabía que también le debe el evangelio a algunos en Roma, para que no se confundan. Mira el 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo oraba por los creyentes de Roma, por los que ya eran creyentes, por la iglesia de Roma, rogando que de alguna manera tenga el fin, por la voluntad de Dios, un propósito, un próspero viaje a ir a vosotros, porque deseo veros, por comunicaros algún don espiritual, a fin de que estéis confirmados como iglesia. ¿Qué le dice a Tito? Para eso te dejé en Creta, para que corrija lo deficiente, ¿verdad? Y establezcas ancianos. Él también aquí dice, quería confirmarlos, establecerlos. Esto es para que sean mutuamente confortados por la fe. Oigan esta palabra, por la fe que nos es en común a vosotros y a mí. Esos son hermanos. ¿A quién le manda la iglesia? A los hermanos de Roma. La fe que tenemos en común, ya acá les dijo, elegidos, amados de Dios, ¿verdad? Sí, la fe que tenemos en común, esto es muy claro aquí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. O sea, nunca había ido. Para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Y aquí es donde se refiere a qué, a la predicación del evangelio. Ese es el fruto que tenía donde quiera. Y fíjense lo que dice aquí. Aquí dice su anhelo de predicar también el evangelio en Roma, como lo hizo en las otras ciudades y iglesias que plantó por Asia y Europa. Mira aquí el versículo 14. Aquí dice, a griegos y no griegos, a sabios y no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy, anunciaos el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Hay una iglesia, pero al ir va a predicar el evangelio a Roma. O sea, son dos cosas que van paralelas. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, como de costumbre, primero a las sinagogas, y también al griego, también al gentil. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea, aquí para que no se confundan. Y ahora sí Pablo comienza con todo un tratado de teología para la iglesia de Roma. Pero les comparte el deseo de su corazón, el anhelo de un día estar en Roma para predicar el evangelio. Y lo hizo realmente. Pero esta carta, para todos los incrédulos en Roma, hermano, yo creo que no existe otra cosa que pueda probar más este punto. ¿Cuál era el deseo? Predicar el evangelio. Pero para la iglesia que tenían una fe como la de él, ¿qué fue? La epístola. ¿Me entienden? Aquí vean la diferencia. O sea, es eso que les quede claro. Continuamos probando que la doctrina bíblica es para los santos. Que Dios nos envió estas cartas del cielo. A nosotros, a la iglesia, a su iglesia, a la iglesia de Cristo que Él compró con su sangre. Ahora a los corintios. Fíjate cómo dice ahí. Mira, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados, no son creyentes, no son incrédulos, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos.
Todo santificado, toda persona que nace nuevo, para eso fue salvo, para ser santo, para buenas obras. Así que, ¿ves para quién es la epístola a los Corintios? Y ese eres tú. Ese eres tú. Tú eres romano, tú eres la iglesia de Roma, tú eres la iglesia de Corintio. ¿Me entiendes? Todo eso es para nosotros. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre, del Señor Jesucristo, el mismo saludo de allá. Ahora, segunda de Corintios, la segunda vez que le manda a los Corintios, le dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia otra vez de Dios que está en Corintio, con todos los santos que están en toda Acaya. Para ellos es Gálatas, la iglesia de los Gálatas. Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, a todos los hermanos, les llama hermanos, que están conmigo, a la iglesia de Galacia, ¿verdad? Gracia y paz a vosotros de Dios Padre nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Está hablando a los Gálatas que Cristo se dio por nuestros pecados, tanto los de Pablo como los de los Gálatas. Son creyentes en el Señor. Efesios, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Hermano, tú agarras una persona incrédula y le hablas de una epístola. No te preocupes, hermana, mira, o a cualquiera que ni siquiera sabes, a cualquier persona, y empiezas a hablarle de la palabra de Dios, a darle consejos. No sabes, eso no va a pasar nada para él. Estás aventando perlas a los cerdos. Predícale el evangelio. Primero asegúrate si es creyente, y luego habla de la Biblia. Todo esto es para ti. Por eso la gente no tiene fe, porque tú le dices: no, mira, Dios dice esto y esto, te lo está diciendo a ti, al creyente. A ellos no les va a pasar nada, hermano. Mira, por ejemplo, ¿cómo miraba Israel el arca de Dios? Como algo glorioso. El arca, estar en una casa cuando David la llevaba y luego no la llevó correctamente, no usando a los levitas, sino unos güeyes. ¿Qué fue lo que pasó? Se murió un hombre. ¿Qué hizo David? La dejó en la casa del otro hombre. ¿Qué pasó después? David se enteró que el otro hombre estaba bien bendecido, que se estaba multiplicando todo en su casa, una bendición tan grande que le llegó porque el arca estaba allá. ¿Qué hizo David? Ahora fue correctamente con los levitas y se la trajo. Ok, en el libro de Samuel, cuando secuestran el arca del pacto los filisteos, o sea, esa iba a las guerras y ese era el temor de que siempre. Pero en esa vez, debido al pecado de los hijos de Elí, el arca fue capturada. Para los israelitas era bendición. ¿Y qué fue para los filisteos? Maldición. Su Dios cayó de cabeza y se despedazó de frente ahí en el suelo. Su Dios Dagón. ¿Y qué fue lo que pasó? Tumores por cáncer se estaban. Y dice: ¿será eso? A ver, cambien la otra ciudad y que la mueven a otra ciudad. Ahora le dio el cáncer para allá. Para ellos era cáncer. Eso es lo que el evangelio, ustedes aventando evangelio. No. Predíquenles el evangelio, porque estas epístolas, todas las instrucciones pastorales son para ustedes los santos. Este es un privilegio del cielo. Dios se las envía a nosotros. Instrucciones, cómo tratar a su niño, cómo tratar a su esposa, cómo tratar a tu patrón en el trabajo. Todo nos dice nuestro buen Dios en las epístolas. ¿Qué no nos dice? Todo, son para nosotros. Tú no esperes que el compañero en el trabajo, hay un trabajo, un hombre que no cree en un demonio trabajando al lado tuyo, no cree en nadie, y tú trabaja como para Dios, porque la Biblia dice que trabajes como para Dios. Eso es para ti, no para Él. Él lo va a hacer como tú, ¿me entiendes? Predícale el evangelio, hermano, porque tú te pierdes el tiempo. Mira, si tú haces las cosas como para Dios, Dios va a ver de ti y Él va a tener cuidado de ti. Sí, para ti sí, para un santo también, pero no para Él. Ese es mi punto, hermanos. Mira, Efesios 1, dice Pablo, dice en el 22, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre Dios, del Señor Jesucristo. Dice, fíjate para quién es esta carta. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Fíjate la conexión de ellos y nosotros. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Para esta gente es la carta. Para los que Dios escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para esto es la carta. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Para esto es la carta. No todo el mundo es esto. No todo el mundo es esto. Ahora Filipenses.
Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Y otra vez el mismo saludo, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre. Dios no es Padre de todos, Dios y del Señor Jesucristo. Colosenses, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Colosas. Tiene nombre y apellido la carta. Hermano, cuando llega una carta al buzón no es de todos. Si tiene tu nombre es tuya. Si tiene tu nombre es tuya, hermano. Por eso tiene tu nombre. Entonces, ¿para quién son estas cartas? Para ti. Son las cartas, por eso yo no puedo entender que no las leas. Son las cartas del cielo que Dios te mandó. Y mira aquí en 1 Tesalonicenses 1:1. Dice, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Y otra vez, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre Dios. El mismo saludo. Pero el 3 dice, acordaos sin cesar delante de Dios Padre nuestro, de la obra de ¿qué? De vuestra fe. Mira, la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Fíjate, ¿a quién le manda la carta? Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como habéis sabido cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Para ellos es esta carta. No para todos es esta vida. Esto es para creyentes verdaderos. Y segunda de Tesalonicenses 1:1 dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre, en el Señor Jesucristo. Y otra vez gracia y paz, el mismo saludo. Luego en el 3 dice, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos, cada uno de vosotros, abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Para estas son las características. Esta es la persona, hermano. Este es, como dice el dicho, este es el santo y seña de quién es la carta. ¿Por qué dice? Porque dice el nombre y dice quiénes son. Te dice cosas, características de esta gente para la que va la carta. Santificados, redimidos, justificados. Primera de Timoteo 1. Esta epístola es personal. Fíjense la diferencia. Este es personal, ¿verdad? Ahora, ¿a quién está instruyendo? A un pastor. ¿Y quién se beneficia de las instrucciones del pastor? La iglesia. La iglesia. ¿Me entiende? Pero dice aquí 1 Timoteo 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, por esperanza. A Timoteo, pero a cualquier pastor. ¿Qué dice enseguida ahí? A Timoteo, verdadero hijo en la fe, porque hay fe falsa. Si no, Pablo no tuviera que decir eso. Verdadero hijo en la fe. Por eso, como le dije, cuando termina el Evangelio de Juan, termina en el capítulo 20, hace una postdata al 21. Dice, hay algo muy importante que quiero poner. ¿Y para qué es eso? Otra vez se revela a ellos para probarle a Pedro, para asegurarse de que Pedro lo amara, ¿verdad? Con amor ágape, no con amor del mundo, ¿verdad? Entonces, lo primero que tiene que ver, esa es la manera de probar que Pedro fuera un verdadero creyente. No a ver en qué tan avanzado estaba en teología, no nada más, que lo amara. Porque solo una persona que ama a Dios, que ha nacido de nuevo, es capacitado para pastorear y cuidar las ovejas del Señor Jesucristo. Eso es lo que se aseguró. Y por eso aquí dice, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia, paz de Dios nuestro Padre y Cristo Jesús nuestro Señor. El mismo saludo. Segunda de Timoteo en el capítulo dice, a Timoteo dice, amado hijo, fíjate cómo le dice Pablo, y luego el saludo igual, gracia, misericordia y paz. En el 3, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Mira el 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. ¿A quién le manda la carta?
no a cualquier pastor. O sea, si soy pastor de la prosperidad, si soy un pastor loco que nomás estoy buscando dinero, estas cartas no son ni para mí. Por eso no las entienden. No son para ellos. Aquí dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y era Pablo, y sí sabía. ¿Me entiendes? Sí sabía. Así que aquí tenemos un creyente. Pablo sabía que tanto la abuela como la madre y él tenían una fe genuina de verdad. Esos son verdaderos creyentes. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Es otro reto, no ponerle las manos a nadie que no sea creyente, porque estaríamos participando en pecados ajenos. Es un problema grande. Tito. A Tito, ¿qué dice? Verdadero hijo en la fe común, en la común fe. Estas son personales, pero ¿qué es el patrón que sigue? Que sean verdaderos creyentes. Ninguna epístola es para ningún impío. Y por eso les digo una y otra, porque a mí no me gusta hablar con mis palabras, les digo, pero es que pastor, cuando tienen una oportunidad de predicar el evangelio, ahorita voy a explicar eso en el texto, van a predicar, que se muere una persona, mire pastor, quiero que venga a bendecirme en la casa, ay, no son de los nuestros, pero tenemos la oportunidad de compartir el evangelio. No voy por nada del mundo yo. A mí no me han hecho ir, ni mi mejor amigo me hizo ir cuando se murió su mamá. Le dije, no señor, tu mamá no es creyente, no voy a ir. Se lo dije y así soy, ¿me entienden? Ahora digan lo que, bueno, no han visto lo que tenemos que ver. Yo sé para qué Dios me hizo pastor y sé cuál es mi compromiso que tengo. Y son ustedes, ¿verdad? Predicarles todo el consejo de Dios, que entiendan la bendición que tenemos en Dios. Entonces, esto es lo importante. No, que es una oportunidad para... No. Y por eso andan de youtuberos ahí por todas partes. No, eso no es así. Sí, claro, se van a hacer famosos. Ahorita vamos a ver eso más adelantito. Sigo. Filimón, otra personal. Pablo, prisionero de Jesucristo, al hermano y el hermano Timoteo, al amado Filimón, colaborador nuestro, y a la amada Apia, a la hermana Apia, y a Arquipo, dice, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Otro pastor, otro creyente. Mira lo que dice de él en el 4. Doy gracias a Dios haciendo siempre memoria de ti y de mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Así como era verificada la fe de Timoteo, la de Tito, también la de Filimón, hermano. No era cualquiera, era un santo, un pastor con una iglesita en su casa. Con una iglesita en su casa. Los hebreos. Dice, Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, está hablando de lo que Cristo nos habla aquí en la epístola de los Hebreos. Pero yéndonos al 3, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de vuestros pecados. Quienes quieran que sean esos hebreos, está hablándole Pablo a los que se les purificaron sus pecados. Por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea que ya saben que son creyentes también. Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus, a los creyentes de entre las 12 tribus. Fíjense en eso, ¿cómo lo sé? Salud, hermanos míos, porque eran los que eran sus hermanos, y no todas las tribus eran sus hermanos. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, hablando de eso, mas tenga la paciencia su obra completa para que seas perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Para qué era un don? Este era un pastor, está tratando de perfeccionar a los santos. Esa es la obra principal. Primera de Pedro 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, creyentes. ¿Cómo sé que son creyentes? Versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. A eso le mandó la carta. Ese también eres tú. Eso también eres tú.
¿Qué carta es para los impíos? Segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la mía y la de todos los apóstoles, que la nuestra. ¿Para quién eran las epístolas? Porque luego se me enojaron. Por ahí me salió, no, es que el evangelio, no, calmadito. Esto es así, que tú no lo quieras ver. Hermanos, mira la maqueta de las ilustraciones. Todo lo que Dios decía, dice, y vino a mí palabra de Jehová para el pueblo de Israel. No, pastor, también habló para los filisteos, sí, juicio y destrucción. Y para el rey de Tiro, todo era para el pueblo de Israel. Dios trataba con el pueblo de Israel, no con ningún otro pueblo. Todo lo que tenían era de ellos. ¿De quién es dice? De ellos, dice Pablo, de ellos es la ley, la promulgación de la palabra. De ellos son los patriarcas y de ellos viene Cristo. ¿Me entienden? Ellos eran dueños de eso. Ahora somos nosotros. Aquí tenemos para judíos, gentiles y todo creyente de cualquier pueblo, tribu y nación, que habéis alcanzado una fe tan preciosa, igual que la del judío Pedro, porque era judío. Y Pablo. Así que aquí está bien clarito para quién son. Como escuela dominical, después de esto no puedes dudar. No, mira, me encontré el pastor Julano, que es más famoso que este no lo conoce, dijo que el otro. Bueno, entonces yo no tengo nada que hacer contigo ahí. Si tú le crees a los hombres antes que a Dios, no tenemos nada que hacer. Pero que yo por eso ¿tú crees que yo no quisiera avanzar más? Te estoy probando en las 22 epístolas para quién son. ¿Me entiendes? Para que sepas que es asunto de Dios, no mío. Primera de Juan 1. Lo que era desde el principio, ya ves, comienza diferente. Sin embargo, en el capítulo 2 dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificado. Y os anunciamos la vida eterna, que no es para cualquiera, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó a la iglesia. Lo que hemos visto y oído, esto anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Para qué y ya sabemos que para qué escribió Juan. Dice Juan primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, dice, estas cosas os escribo a vosotros que creéis, o que dices creer, para que sepas que tiene vida eterna. Son a los creyentes. Aún de esa iglesia quería estar seguro para que solo la escribió para los verdaderos creyentes, aún de la iglesia, porque también en la iglesia hay incrédulos. Segunda de Juan 1:1, Juan, a la señora elegida. Aquí mero, ya, yo creo que yo no conozco a ningún pastor, ni los más tontitos, que no sepan que esta carta tiene que ver con la iglesia. La señora la elegida. En tiempos de persecución es una referencia a la iglesia. Todos los teólogos están de acuerdo. Creo, no todos, porque siempre va a salir un loco que no, pero la mayoría. Aquí siquiera no hay controversia. A la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Hablando a la iglesia. Es una carta para la iglesia. Claro. Aquí viene otra carta personal. Tercera de Juan 1:1, el anciano Agayo. A ver, ya vimos la de Timoteo, vimos la de Tito, vimos la de Filimón, que son personales. Me encantan estas epístolas personales, hermano. Imagínate, al anciano dice Agayo, al amado, a quien amo en la verdad, creyente. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Ves? Tu alma prospera, solo la de los santos prospera. Pues mucho me regocijo cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. ¿Para quién va la carta? Para un verdadero creyente. No tengo mayor gozo que es del oír que mis hijos andan en la verdad. A este le mandó la carta. Hasta ahorita has visto un impío para que vaya una carta. Ninguno. Judas 1:1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados, esos no son incrédulos, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Ya no tengo que seguir más nada. Está claro ahí.
ni para leer lo que sigue. Ahora, Apocalipsis 1, la revelación de Jesucristo que le dio, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, ustedes hermanos, bendito Dios, sus siervos. El 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y luego dice el 4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. ¿A dónde termina el mensaje? A las iglesias, que sale del cielo. Así que les digo, 22 epístolas que proceden del cielo y son para ustedes. Hermanos, yo no puedo creer. Les voy a poner un ejemplo. Ahorita yo sé que tenemos el internet, pero todos los que son de más antes, se imaginan que tú estás enamorado, tienes 2, 3 años de tu novia con la que te vas a casar, te llega una carta de ella, luego la leo. Ay, no tuve tiempo, mañana la leo. Ay, el trabajo no me deja, luego la leo. Imagínate, ¿no la leerías? No, hombre, se la arrebatas al cartero y te vas a encerrar al baño y a leerla, ¿verdad? Pero bueno, Dios te dejó cartas. Dios te dejó cartas a ti y no las lees. ¿Cuánta gente? Yo a veces tengo un amigo que me quiere hablar de Dios. Le digo, ¿ya leíste la Biblia? No. Le digo, entonces todavía no puedo hablar contigo de Dios. No puedo hablar no lees la Biblia y quieres hablarme de Dios. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo? No conocen nada. No, es que yo tengo fe. No. Dejemos eso ahí. Yo no hablo contigo así. Es increíble esto, hermanos. Son todas las epístolas de Dios. ¿Y a poco no fue bueno el estudio? Aquí me voy a detener tantito si tienen una pregunta, algún comentario en este punto antes de avanzar, porque esto fue pertinente para lo que sigue y para lo que estoy haciendo. Si tienen alguna pregunta o un comentario, yo creo que tuvieron una muy buena noticia. Tienes 22 epístolas y con ellas entiendes toda la Biblia, para que más te guste. Es la solución de todos tus problemas, están ahí. ¿Qué? Digan algo, aunque sea digan, ay, que me gustó o no estoy de acuerdo para ponernos de acuerdo. Sí, mi hermano, así me gusta, hermano. Ahorita que está diciendo eso, ayer venía con un compañero de trabajo, nos damos ride en el carro y le estaba hablando de la palabra de Dios. Es mi vecino de la casa. Y él se cerró completamente y dijo, yo soy ateo, yo no creo en nada. Y dice, se lo inventó la gente para manipularnos. Le dije, ¿usted no cree que Dios existe? Y digo, no. Entonces me quedé callado porque se me vino, ya no le dije nada porque se me vino 2 Corintios 2:14, donde dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, pero para nosotros no. Para nosotros es vida eterna, es la palabra de Dios, es el Evangelio, las buenas nuevas. Entonces, por eso yo dije, no tengo nada más que hablar con este hombre. Como dijo usted, se acabó. Y como darles, como dice usted, es como echarle las perlas a los perros. Y realmente cuando uno conoce la palabra, ponerte con un necio, te vas a hacer peor que él y te vas a hacer peor que él, como dice el proverbio. Ok, quiero aclarar un punto, por eso que me está diciendo el hermano. Fíjese lo que voy a hacer. Eso que está diciendo él y los textos que menciona no aplica para un incrédulo. ¿Me entiende? Si un creyente, otra persona que dice que cree, te discute a ti, ¿sí? Porque hermano, mira, ese que dice que mero no cree, es candidato para el Evangelio. Tú tienes que predicarle el Evangelio, ¿verdad? Si él no te acepta, déjalo de predicar, pero a él sí le tienes que predicar el Evangelio. Ahora, ese versículo que citaste, ese aplica para esos que dicen que son creyentes, o teólogos, o toda esa gente que creen que por su inteligencia, por sus muchos títulos, ellos pueden entender la Biblia. Ese texto viene a probar que no es así, que para entender la Biblia solo la puede entender una persona que Dios le abrió el entendimiento, solo una persona que nació de nuevo puede entender eso. ¿Por qué? Porque la Biblia se entiende de una manera así, solamente de lo espiritual a lo espiritual, o sea, del Espíritu de Dios al Espíritu de Dios que está dentro de ti. Es la única manera de entenderla. ¿Me entendiste? Pero ese ya es el proceso de entendimiento de las Escrituras, ¿verdad? Pero para un incrédulo, solamente si él rechaza la palabra, todo es candidato, todo. Hasta esos religiosos que sabes que están perdidos en la fe.
Esos son candidatos, ¿no? Porque muchos dicen, ay, a ese no le predico porque no podemos andar metiéndonos en terreno ajeno y eso es malo, predicar en otras iglesias. No, eso no es. Los católicos no es terreno ajeno, es campo fértil. Y cualquier otra iglesia que esté perdida en la fe, que tú sepas que están perdidos. Tenemos el ejemplo de los pentecostales, de los carismáticos. Toda esa gente predícale el evangelio, ¿ok? Y si eso que tú dices, esto aplica, porque es cuando Dios ilumina a una persona y vas entendiendo la palabra, es porque tu espíritu está recibiendo lo que dice el espíritu. Sí, mi hermana. Hermano pastor, no le entendí muy bien eso que dijo, que si alguien lo invitara a un funeral para predicar, que usted no iría. También dijo que muchos dicen es una oportunidad para el evangelio, aún así no iría. No entiendo muy bien. Bueno, no entiende. Porque realmente sí es una oportunidad para predicar. Bueno, eso piensan todos, hermana. Y van a cualquier cosa. Mira, ahorita aquí lo que sigue. No solamente funeral, también un hospital. Si me invitan a visitar a un enfermo que no es yo cristiano. Sabía que eso iba a pasar, mira. No, es que sí. Sí, pues está Entonces, bien. si vamos a los hospitales y los enfermos no son cristianos, no vamos a ir. A predicar el evangelio. Pues sí, ¿Sí eso me entiende? dije. A predicar el evangelio. En el funeral podíamos ir a predicar el evangelio. Yo le dije que predicar el evangelio es candidato, es todo el mundo. Todo el mundo es candidato. Pero nos invitan a esos lugares. Sí, pero mira, yo como pastor, no puedo ir si uno de ustedes muere, tengo que estar ahí, ¿verdad? Y sí puedo hablar, pero no puedo ir a lo de un incrédulo, que yo no conozco la persona ni nada, andar como, yo no, mira, desde que nací he ido a funerales, y en todos los funerales ya está con el Señor. Yo no he oído a ninguno que diga, ya está en el infierno. A nadie no he oído eso, hermana. Esa es la hipocresía más grande y la mentira que he visto en mi vida. Pero esto se lo va a predicar al muerto, se va a predicar a los que están vivos. Por eso, pues le digo, pero ¿usted cree que necesito los funerales para predicar el evangelio? ¿Y dónde los va a congregar? Pues he encontrado algo en la Biblia así. Por eso, ¿ha encontrado en la Biblia un capítulo que diga eso? Mira, ahorita, por eso le dije que ahorita va a aplicar esto. Y mira, tenemos al apóstol Pablo, ¿me entiende? Que cura a una persona. Ok, oigan esto. Ahorita aquí es lo que sigue. Cura a un hombre ciego de nacimiento. ¿Y qué hace? ¡Wow! Avivamiento. Toda la nación empezaron a matar toros. Esto, aquí está, es lo que sigue. ¡Wow! ¡Qué cosa tan grande! Es un dioses en la tierra. Esa era una oportunidad grande para Pablo para predicar el evangelio. Pero ¿qué dice Pablo? Espérense. ¿Qué están haciendo, verdad? Paró todo. ¿Sabes cómo terminó? Golpeado y apedreado, casi lo dejan muerto. Hubiera sido cualquier otro, ¡ay, qué oportunidad para predicar el evangelio! ¡Wow! Todos me quieren aquí. Eso es lo que están haciendo muchos. ¿Me entienden? Y eso no lo vieron. Miren lo que dice aquí. Cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás habían dado. Este oyó hablar de Pablo, el cual fijando en él los ojos, viendo que tenía fe para ser sanado o salvo, es la misma palabra soso para salvación o sanación griega. Dice, dijo a gran voz, levántate, derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Ahorita no voy avanzando en el texto, ¿qué sucedió? ¡Wow! Todo el mundo, diga lo que dice acá. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y Bernabé, llamado Júpiter, a Pablo Mercurio, por esto era lo que llevó la palabra de Dios. El sacerdote Júpiter cayó, cuyo templo estaba frente a la ciudad. Trajo toros, guirnaldas delante de las puertas, y juntando con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, se pusieron felices. ¡Qué avivamiento! ¡Qué oportunidad para predicar el evangelio! ¡Wow! ¡Qué hermosura! ¿Qué dijeron? Rasgaron sus ropas y se lanzaron contra la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Cómo terminaron? Ustedes saben la historia, apedreados y golpeados. Cuando Jesús multiplicó los panes, había de 15 a 20 mil personas al otro día detrás de él. ¡Ay, qué oportunidad tan hermosa para predicar el evangelio! Le soltó la palabra de Dios y se fueron todos. Los miles de personas se fueron, hermano. Entonces la oportunidad que tenemos, que dice usted, para predicar el evangelio, sí,
un evangelista, un hombre misionero que eso hace, es lo que tiene que hacer. Yo soy un pastor y no puedo estarme, si otra iglesia, aun si otra iglesia que no cree como nosotros, yo no puedo estar allá predicando la palabra. Para ver si yo voy a predicar. Entonces el evangelio, sí, el evangelio puedo predicar en todas partes y donde quiera que Dios me ponga, ahí comparto el evangelio. ¿Me entiendes? Esa es una cosa muy diferente. Es lo que quiero que aprendan a distinguir. Sí, mi hermana. Creo que debemos ver la diferencia. Ahí está el micrófono. Sí, creo que debemos ver la diferencia entre predicar el evangelio e ir como pastor a despedir un duelo. Creo que ahí es donde está la diferencia, porque si le piden a él ir a predicar el evangelio en cualquier circunstancia, creo que el pastor lo haría, pero ir a despedir un duelo de una persona que se murió, ¿qué van a decir? ¿Qué va a decir? No es, creo, o sea, si la persona no es creyente, que es el caso del amigo. Mi amigo me dice, ¿tu mamá fue creyente? No, nunca estuvo en la iglesia. Y entonces yo voy a llegar ahí, hermanos, esta hermana, ya está con el Señor la hermana. Yo no puedo hacer eso. Claro. Yo no puedo a hacer cosas como esas. Yo no me puedo meter en esas cosas. Entonces, ofrecer un funeral, ahora, que muchos usen el funeral, es como cuando usas un funeral para contar chistes. Eso es una falta de respeto. ¿Se me entiende? Yo voy a oficiar un sepelio donde hay un muerto. No creo que es la oportunidad. Yo en toda la Biblia he visto, aprovechen que haya un muerto para que prediquen el evangelio. Yo no he encontrado un texto en toda la Biblia. ¿Me entienden? Entonces sí creo que cuando las personas, donde haya una persona, eso sí, donde quiera que Dios me ponga, en el avión, con el peluquero, donde quiera que Dios me ponga una persona, es un candidato para que yo le predique el evangelio, si habla conmigo. Eso es algo muy diferente. Pero nosotros como pastores tenemos esa situación. Por eso tú te imaginas que yo llegue que con los mormones me inviten, o los testigos de Jehová, pastor, venga acá para que predique. Voy a aprovechar para predicar. Voy a salir apedreado. ¿Me entiendes? No hay manera que salga bien, a menos que hable mentiras. Pero si digo lo que Dios dijo, también en el funeral, decir la verdad, decir esta mujer, como no creyó, ya está en el infierno. Esa es la verdad. Les digo yo que yo he ido a funerales de testigos de Jehová, de todo tipo de funerales. ¿Y qué es lo que me encuentro en los funerales? Todo lo único que me encuentro es, todos van para el cielo. Todos están en el cielo ya. Es todo lo que yo encuentro en el funeral. Yo no he encontrado un solo funeral que diga, este está en el infierno ya. A nadie. Sé que no, esa es algo que aplica. Y yo lo que quiero que entiendan la diferencia. Yo sé para qué si Dios me lo dijo, ¿verdad? Dice que Dios edificó, los perfeccionó, constituyó pastores para edificar y perfeccionar al pueblo de Dios, a su iglesia. Yo tengo que hacer lo que Dios me dijo. Tengo que edificarla, perfeccionarla, hablarles la palabra de Dios. Soy de ustedes y para ustedes, hermano. ¿Me entienden? Y para predicar somos del mundo, yo y todos ustedes, el evangelio. ¿Okay? Quiero que eso quede claro, al menos entre ustedes. Sí, mi hermano. Pastor, yo pienso que es una responsabilidad muy grande como pastor y, por ejemplo, yendo a un funeral, eso es lo que yo he aprendido, ¿verdad? Según las enseñanzas que ¿Las ustedes enseñanzas dan. de quién? ¿De los hombres o de Dios? No, la enseñanza bíblica, de acuerdo. Muéstreme pues el texto, hermano. Solamente dígame, yo me someto a la palabra. Muéstreme un texto donde los pastores tenían que ir a los funerales a predicar el evangelio. Solo muéstreme un texto. Yo lo que quiero decir es que es una responsabilidad grande para un pastor que conoce la Biblia, como por ejemplo nuestros pastores. Sí. Aquí. Si usted se muere, voy a estar en el funeral, porque usted es si creyente. va a un funeral impío, los impíos quieren en ese momento un consuelo y no puede ir a decir una mentira, algo que Entonces voy y le digo que ese hombre se va a ir al infierno. Entonces lo correcto es, en mi opinión propia, es de mejor no ir. Por eso no voy. Sí. Ajá. Exactamente, por eso no voy. Por eso no voy. El punto, hermanos, les quiero decir una cosa, hay que tener cuidado con eso. Mira, yo la verdad les digo, cualquiera de ustedes que estén aquí, no me importa si son creyentes o no, el hecho de que estén aquí, que digan que son creyentes, yo los considero hermanos.
Y cada uno de ustedes tiene mis respetos y yo voy a ir. También he ido a funerales, por ejemplo, se muere la mamá de una creyente de aquí. Yo no voy a oficiar el de ese, pero voy a estar ahí. ¿Por qué estoy allí? Porque se murió la mamá de mi hermana o de mi hermano. ¿Me entiendes? Por eso voy. Cualquier familiar de un hermano de aquí que muera, yo voy al entierro, por fuera. Ahora, si es de los nuestros el que murió y me dice, ahí sí puedo hasta hablar. No lo ha hecho y no quisiera hacerlo nunca. Quisiera irme primero porque nunca lo ha hecho. No se ha muerto nadie de aquí que nos toque, de los que ya estamos aquí. Se han ido, pero de los de aquí todavía no me ha tocado uno, ¿verdad? Pero también tenemos a Javier, ¿me entiendes? Y hay más, pero no me ha tocado uno, pero de los de aquí, ten por seguro. Y también he probado que cuando un hermano de los de aquí se le muere un familiar, su padre o su madre, yo voy con ellos por amor a mi hermano, ¿ok? No oficiar Hermano, vieran cuántas cosas me han pasado a mí. Aquí me han dicho algunos, pastor, ya compré la casa, quiero que vaya a bendecir la casa. ¿Te imaginas? Me ha pasado de todo, hermano. Porque los curas y los pastores bendicen carros, bendicen casas. Y es que esas cosas yo no las veo en la Biblia. Yo la verdad me duele que caigamos en esto. Pero miren, también conozcan la reforma. Oigan, cualquier pastor reformado es así. Y eso es así. Mira, el pastor de Perlan ahorita también, eso fue lo que me dijo. Dice, yo sigo a la reforma en muchas cosas, pero esto sí no lo cambio por nada. Bueno, sígalo haciendo usted, hermano. Dice, pero es que aquí los hermanos reformados me han dicho que no es común en la reforma. Le digo, no lo hacen. Los reformados nunca han hecho algo así. No, si eso no les gusta, pero nunca lo han hecho. Nunca acostumbra a un reformado que lo inviten a alguien desconocido, nunca van. Ellos pueden ir a acompañar al hermano, pero sentaditos ahí callados, pero nunca van a oficiar un sepelio de alguien que no sea creyente. Eso es lo que es. Sí, mi hermano. Hablando del contexto que usted está hablando, es predicación del evangelio en el púlpito, ¿verdad? Es lo que le han dicho, me imagino. Y en el púlpito, en verdad, usted no está llamado a predicar el evangelio. ¿Que lo puede hacer? Sí, claro. Claro. Hay sermones que la otra vez daré 5 veces predicando el evangelio, ¿se acuerdan? Sí, claro. Pero cuando uno va a la doctrina no dice que usted está puesto ahí para predicar el evangelio, sino como lo dice en Efesios capítulo 4, versículo 11 adelante, pues vamos a decirlo así, que usted está para perfeccionar, para que los creyentes sean perfeccionados, edificados en el conocimiento de Dios. Que lo puede hacer, sí, pero cada uno de nosotros somos potenciales del evangelio, no solamente usted. Todos nosotros somos potencial de llevar el evangelio donde estamos. En cualquier oportunidad que Dios nos dé, ahí tenemos que llevar el evangelio. Nosotros somos los que tenemos que llevar el evangelio, tanto como los pastores en otros lugares, como nosotros también. Nosotros somos responsables de llevar ese evangelio a otras partes. Sí, compartir las buenas nuevas. ¿Qué es el evangelio? La buena nueva de la salvación. Toda persona que cree es candidata para salvación. Todo el que cree. Se hace una pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Así que una persona que cree en Dios, no importa sus pecados, no importa su vida pasada, es candidato. Y eso es lo que tenemos que hacer. Por eso Pablo, fíjate, la recomendación de Pablo a Timoteo, le dice, haz obra de evangelización también. O sea, porque esa no era su compromiso, pero tampoco está exento de eso. ¿Me entiendes? Por eso le dice, haz obra de evangelización. ¿Por qué? Porque no es común, no fue un don para eso. Sin embargo, como cristiano también tienes ese compromiso. Eso ayuda mucho. Sí, mi hermana. Bueno, yo tengo entendido que como pastores su prioridad son los miembros de la iglesia. Entonces, cuando, si por ejemplo, como usted dice, lo invitan a un funeral y la persona que lo están invitando no es un creyente, pues primeramente pues si ya ha muerto, ya no se le puede hablar del evangelio porque ya no está, porque el evangelio pues es mientras estamos vivos. Y bueno, yo pienso en eso, que
la prioridad del pastor es los miembros, o sea, allí viene siendo como la importancia de la membresía, porque como dice usted, como a un hermano puede acompañarlo por un familiar, pero no oficiar como el servicio, porque la persona que murió no es un creyente. Exactamente. Eso es lo que normalmente, no más yo, sino la eclesiología reformada enseña. Ese es el patrón en la reforma. Pastor, una pregunta. Sí, mi hermana. No sé si usted se acuerda que hace mucho tiempo ya se la había hecho, pero todavía estoy patinando un poco en el tema. Conozco a alguien que alguna vez me argumentó no ir a un sepelio con el texto que dice: dejad que los muertos entierren a sus muertos. Todavía tengo dudas sobre eso. Bueno, ir al sepelio es una cosa muy diferente. Es como cuando te invitan a una fiesta de un impío. ¿Qué les digo? Yo ya tengo tiempo diciéndoles. Si te invitan en el trabajo, una hermana, una amiga del trabajo te invita a una fiesta, tú puedes ir. No tienes ningún problema porque estamos entre la gente. Ahora tenemos que ver para qué se usó ese texto, ¿verdad? Y es un texto que ya en la doctrina nosotros sabemos. Ese texto, pues en primer lugar es el Evangelio. Y cuando se habla del Evangelio, son las epístolas las que interpretan el Evangelio. Entonces Jesús obviamente está diciendo una enseñanza velada. ¿Cuál es la enseñanza que está allí? ¿Te imaginas? Muertos enterrando un muerto. ¿Qué está hablando de Cristo? Está diciendo: deja que los incrédulos se ocupen de las cosas de los incrédulos. Tú ven y sígueme. Porque el que está muerto físicamente era incrédulo. Y los que lo van a enterrar son incrédulos. Entonces eso es muertos enterrando a muertos. Pero nosotros, antes de Cristo, ¿qué éramos todos? Dice: y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos la doctrina ya lo explica más clarito, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, ¿verdad? Haciendo la voluntad de la carne, lo mismo que todos los demás. Eso éramos pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó. Y entonces ahí vemos la salvación por gracia. Ahora ya nacimos de nuevo espiritualmente. Ahora, Cristo no explicó eso doctrinalmente. Solo hace una palabra rara: deja que los muertos entierren a sus muertos. Dice uno, ¿cómo? Pues en la mente eso no encaja. Pero lo que está diciendo es eso. Ahora, como le digo ya, lo que está hablando es eso, pero a nosotros se nos manda como ovejas en medio de lobos. Se nos manda a nosotros, dicen: Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes entre el mundo. Eso, no que yo no voy allá por esto, por lo otro, no. Yo, como le dije, yo sí voy a los funerales de cualquier familiar, de algún amigo, de algún hermano. Y yo voy porque pues voy a acompañar a mi hermano, ¿verdad? Ahora, también puedes ir a un funeral de un familiar que no sea tu hermano, simplemente es un familiar. Claro, uno va, eso no tiene nada que ver. Igual como vas a la boda de un familiar, a una boda que hizo él, una fiesta en su casa, uno va. Eso es otra cosa muy diferente. Pero oficiar algo, eso es lo que estamos aquí hablando en punto, oficiar. Eso sí es algo muy diferente. Debemos de entender lo que la Biblia enseña en eso. Sí, voy a parar ahí, ya es el tiempo. Como quiera, aquí estoy, hermanos. Me pueden reventar de aquí enfrente o allá atrás, donde quieran, para andar diciendo lo que quieran. Bueno, Padre bendito, Dios todopoderoso, te doy gracias, Santo Dios, porque eres bueno, tu amor es para siempre. Gracias, Santo Dios, por esta comunidad de santos, porque nos mandaste 22 epístolas, nos hablas todo el consejo tuyo, Señor, y sabemos que eres fiel. Bendito seas por esta palabra tan gloriosa y por nuestros hermanos en Cristo Jesús. Amén.